Saberes ancestrales de nuestras culturas preamericanas nutren nuestras venas, nuestras entrañas, nuestra piel y nuestra memoria. Y están más cerca de lo que pensamos. Teotihuacán a la mano. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia le invitan a escuchar un programa más de la serie Teotihuacán a la mano, con el tema, en esta ocasión, de Teotihuacán y los mayas, la conexión. Yo soy Jesús Torres Peralta, conductor de este programa, y tendré el sumo placer de presentarles el día de hoy a nuestra invitada de honor, la doctora Nahua Sugiyama, arqueóloga especializada en la conexión entre las culturas teotihuacana y maya. Bienvenida a la serie Teotihuacán a la mano y a la cabina de Radio INA, querida Nahua. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. El placer es para nosotros porque la verdad es que Nahua, déjenme contarles, queridos radioescuchas, trabaja en Teotihuacán en temporada de campo, pero anda por el mundo y entonces atraparla es un tanto difícil. Ahora que está cerrando excavación, pues aprovechamos para traerla a esta cabina de Radio INA, que son nuestros grandes anfitriones. Déjenme decirles algunas líneas más sobre Nahua Sugiyama. Ella es doctora, como ya dijimos, es arqueóloga. En tu semblanza leí que eras arqueóloga antropológica, es decir, ¿tienes especialidad también en antropología o así es el título, arqueóloga antropológica? Sí, el título del doctorado es en el departamento de antropología y doy clases en el departamento de antropología, pero dentro de la especialización de arqueología. Porque además dentro de las corrientes teóricas, para muchos autores la arqueología es una rama de la antropología, ¿no? Sí, exacto. Para otros, pues, es independiente y, en fin, ¿no? Otros es una rama de la historia. Uh-huh. Pero como lo quieramos entender, finalmente te dedicas de lleno a la arqueología, pero también los arqueólogos tenemos que ver, pues, con eso, con el estudio de los seres humanos, en este caso en su devenir histórico, ¿no? Uh-huh. Sí, está en un poquito la arqueología a la rama de hoy en día. ¿Por qué nos interesa el pasado? Debería proporcionar algo para nuestra identidad de hoy, para entender nuestra cultura. El pasado es parte muy importante para el día de hoy también. Claro. Además, Nahua, ella, dentro de sus líneas de investigación está la interacción entre lo humano y lo animal, en el reino animal, que somos parte, finalmente, del reino animal. Uh-huh. Así como el fenómeno de la urbanización en Mesoamérica. En 2014 recibió su doctorado en la antropología de la Universidad de Harvard y ahora es profesora en la Universidad de California y codirige el proyecto complejo Plaza de las Columnas en Teotihuacán, del cual vamos a hablar el día de hoy. Tiene un libro súper interesante que, traducido más o menos al español, quiere decir el mundo animal, ritual, lugares y la pirámide de la luna, me parece. Ritual, lugar y decía la pirámide de la luna en Teotihuacán. No lo pronuncio en inglés porque mi inglés es muy malo, ¿no? No se preocupe. Y analizas ahí el sacrificio de animales, depredadores y su significado simbólico para el Estado teotihuacano. También de eso queremos hablar el día de hoy porque ha tenido unos hallazgos increíbles ahora en tu excavación que tiene que ver con esta parte de los animales y su simbolismo entre los teotihuacanos y su relación con los mayas, ¿no? Claro. Antes de entrar en el tema ya de lleno, quisiera preguntarte una curiosidad que me da muy personal.
Déjenme decirles, queridos radioescuchas, que yo siempre creí que su nombre, tu nombre, Nahua, Ujú. era parte de un nombre japonés, ¿no? Como Ujú. es tu apellido. Ujú. Hasta que me aclaraste que no, Sí, es que cierto. viene del náhuatl, ¿no? Ajá. Parece obvio, pero a mí me sonaba una perfecta combinación náhuatl-sujiyama como algo Ujú. oriental. Resulta que no. Háblanos, ¿por qué a tus papás se les ocurrió ponerte náhuatl y cuál es el motivo, ¿no? Sí, es que tengo papás antropólogos también. Mi papá es Saburo Sugiyama, un Claro, arqueólogo también conocido por su trabajo en Teotihuacán. Y mi mamá era antropóloga cultural, mm, Kumiko Sugiyama, y ella estudiaba náhuatl. mm, Entonces ella fue quien me puso como náhuatl, pero cambiando las letras a pronunciación japonés para que no sea tan difícil para la gente pronunciarlo. Pero mm, viene de su aprendizaje náhuatl. Entonces ujú. tengo mi primer nombre en náhuatl, mi segundo nombre es español, es Lucía, Ah, y ok, mi no sabía. apellido es Sugiyama, japonés. Entonces mi nombre también identifica muy bien quién soy, mis creencias y mi aprendizaje aquí en México, en Japón, mis raíces y también mi situación actual trabajando y estudiando en Estados Unidos. Claro, tu nombre y apellido es una simbiosis de lo que eres realmente, ¿no? Sí, Pocos nombres nos dicen tanto. En tu sí, caso, Nahua, nada más le quitaron la TL ajá, de Nahuatl, ¿no? ajá. Que por cierto, si estuviera aquí nuestro querido maestro de Nahuatl, nos regañaría porque ni siquiera eso se pronuncia así, sino es como una explosión Nahuatl, ¿no? Ajá, sí, claro. Pero, pero bueno, perfecto. Ahora sé que eres Nahua, Lucía, Sugiyama, ¿un solo apellido? Oshiro. Oshiro. ¿Y Ujú. tiene algún significado? Oshiro es grande castillo. Ujú. Sugiyama es montaña de los pinos. Ah, qué bonito. Sí. Todo tiene que ver con la naturaleza también, ¿no? Sí. Oye, bueno, pues ahora sí me gustaría entrar de lleno en el tema de Ujú. una de tus, iba a decir aficiones, pero es de tu actividad profesional, que Ujú. también es tu gran pasión, que es Teotihuacán y en particular las relaciones entre los mayas y los teotihuacanos. ¿Qué te llevó a tratar esta línea de investigación? ¿Fueron los hallazgos en la Plaza de las Columnas? ¿Qué te Ujú. llevó a ese proyecto? Ujú. Y ya iremos hablando sobre esto. Sí, siempre me ha encantado pues trabajar, tengo experiencia trabajando en Mundo Maya, trabajé analizando materiales óseas, soy especialista en la zooarqueología, Ujú, significando que trabajo el hueso animal como ujú, especialista y la parte de estudios isotópicos, la química de los huesos, ¿no? Y trabajé un proyecto en Copán y también en Panamá incluso. Entonces he ujú. trabajado en varias regiones. Entonces tenía una vista amplia, pero los hallazgos, la verdad, es lo que nos guía el proyecto que inició en 2015. Ya celebramos 10 años de Wow. proyecto. Sí, y Felicidades. muchas gracias, muy productivas. Y en 2016 iniciaron a salir fragmentos de pintura mural de Ujú, estilo maya. ujú, Entonces de ahí inició y la excavación es muy lento y las depósitos muy grandes, entonces nos tardamos varios años en poder sacar esa material, pero también sacamos varios otros hallazgos que igual hablan de la relación entre los mayas, específicamente los mayas viniendo hacia Teotihuacán. ujú, Y eso me dio mucha curiosidad porque leyendo la historia de Maya Teotihuacán, muchos de los datos
tradicionalmente, históricamente, han venido del mundo maya, porque ahí tiene muchos datos epigráficos, historia. Como la estela 31 de Tikal, ¿no? Sí, como la estrella 31 de Tikal, que también habla directamente de fechas, de personajes históricas, con detalles de su llegada. Y en cambio, en Teotihuacán hemos hablado más general como una ciudad metropolitano, multiétnico, que venía mucha gente de todo Mesoamérica. Entonces, detallar como la historia en la manera que los documentos mayas nos diga fue muy difícil. Entonces, estos hallazgos fueron como abrieron esa puerta de poder decir algo del revés de ese contacto, de no solo que los teotihuacanos, según las estelas, entraron a Tikal, sino que los mayas también entraron a Teotihuacán. Y que eso tenía antecedentes mucho más antiguas que lo que está escrito epigráficamente. Wow. Sí, de hecho, yo creo, bueno, ahorita para nuestros queridos radioescuchas, nos vas a decir dónde está ubicada la Plaza de las Columnas, donde tú estás trabajando actualmente, y porque probablemente muchos de los que conocen Teotihuacán conocen las 3 grandes pirámides, la Calzada de los Muertos, pero probablemente no conozcan y no tendrían porque si no está abierto al público todavía esta gran plaza donde hay varias pirámides y donde están actualmente ustedes trabajando. Pero mencionabas algo muy importante. Se ha tenido noticia desde antes de esta relación e interacción con los mayas. Tal vez podamos abordarlo ahora desde Teotihuacán, cuando llegan a Tikal, pero también, como decías, de cuando llegan del área maya aquí a Teotihuacán. Y ahí es donde ustedes nos pueden ilustrar con los hallazgos arqueológicos. Pero nada más para tener como referencia y antecedente. ¿Qué antecedentes encontramos? Recuerdo que por el 2003-2005, Sabulo Sugiyama, tu papá, junto con Rubén Cabrera, entraron a la pirámide de la Luna y ahí encontraron también tal vez registros, vestigios, quiero decir, huesos también, osamentas de personajes que provenían del área maya. Cuéntanos un poquito de estos antecedentes y de otro que tú sepas, porque creo que hay varios que salpican la historia de Teotihuacán sobre esta relación entre mayas y teotihuacanos, y luego ya entramos a definir, a describir dónde está la Plaza de las Columnas y lo que estás haciendo. Claro, sí ha habido algunos datos del individuos mayas, especialmente resalta lo que menciona, que es el entierro 5 de la pirámide de la Luna, excavado, como bien dice, en el proyecto Pirámide de la Luna, con Saburo Sugiyama y Rubén Cabrera, y ahí tenían 3 individuos sentados y con vestimentos mayas, sobre todo de piedra verde, incluyendo unos que tienen el signo de poder como parte de su adornamiento. Isotópicamente se ven que probablemente nacieron afuera de la ciudad y quizás en algunos casos movieron durante su historia de vida, ¿no? Entonces, afuera de la ciudad de... es que las 2 de ellos sí, pero de la tercera también parece que venía a vivir algunos de los últimos años en Teotihuacán. Venían del área maya. Bueno, no está bien definido, pero probablemente sí, es lo que suponemos por su adornamiento y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad es... Que es como un dije, una barra color de piedra verde. ¿No? Y es como, se ve como un nudo y es como el signo de poder que usan muchos de los reyes mayas. Entonces, es muy curioso el fechamiento de eso, que es como más o menos 350 después de Cristo por ahí. Y pues justo es 378 es la fecha que tiene el famoso entrada en la estela 31 de Tikal. Cuando llegan, según esta inscripción,
Ajá. está registrado, por lo menos por Sí. los mismos mayas, ¿no? Los Es un teotihuacanos evento al área maya. histórico donde los teotihuacanos, según vestido en ornamento militar, llegan a Tikal y después de eso desmontan el rey de Tikal y ponen a otro individuo como un nuevo rey, pero ya con afiliaciones teotihuacanas, y es el momento que dicen que es la entrada, digamos. En el 378 de nuestra era. Ajá. Entonces es muy curioso porque, claro, la manera que fechamos en Teotihuacán, y este es un dato importante, es por radiocarbono. Entonces no tenemos fechas exactas como la epigrafía. Entonces cuando dijimos 350, por ejemplo, es más o menos 50 años. O sea, entonces Claro, es está dentro, en está en el margen de la entrada, está en Tiero 5 también. Para los que no sean especialistas, debemos de decir que fechar radiocarbono con material orgánico nos da un margen de error de 50 años, ¿no? Dependiendo a modelos, pero sí, más o menos 50 años. Okay. Y eso es muy importante porque cuando voy a estar diciendo fechas, va a ser muy dentro, sabiendo que es por fechamiento radiocarbono y hay un error de margen de error. Ajá. Ok. Y entonces encontraron estos vestigios en la pirámide de la Luna, cuando decíamos el arqueólogo Sabulo Sugiyama y Rubén Cabrera, y ahí hay unos antecedentes de que por lo menos esos mayas o esos personajes, no sabemos con contundencia si son del área maya, más que por los elementos que se han encontrado y un poco por las fechas que nos dan los isótopos en los dientes, me parece que se sacaron muestras de ahí, y algún objeto asociado de piedra verde también, que parece que representa a este personaje que dices, que estaba sentado en posición de flor de loto, si no me equivoco. Sí. Y no sé si estaba... seguramente estuvo sacrificado, pero no hay muestras de que estuviera atado de las manos como otros, ¿no? Aparentemente estaba en posición de meditación. Sí, ¿no? y es muy distinto a otros entierros también hallado dentro de la pirámide de la Luna, donde normalmente representan mayor cantidad de personajes que están como atados con sus manos atrás de su cuerpo, y es símbolos un poco más distintos, ¿no? Y por ejemplo de entierro 6 o entierro 2 solo es un individuo, pero igual está sentado pero atado atrás y sin flor de loto. La manera que está sentado en flor de loto también no es muy común en Teotihuacán, y también a estar sentado, posiblemente hubo restos vegetales, quizás sobre un tapete. ¿Un petate? Petate, sí, petate o algo así. Significa que es una posición de alto rango, claro, ¿no? Por su posición. A mí me gusta decir siempre cuando la gente va a Teotihuacán y vemos alguna pintura donde está representado el petate, pues que en el petate hacíamos todo. Ya no tenemos noticia mucho de eso, pero en el petate dormía la gente, en el petate morían, ¿no? O sea, nacían, hacían el amor y se morían también, sí. ¿no? Era la cama también, ¿no? Sí, claro. El petate. Y de ahí que todavía nosotros tenemos en nuestro vocabulario frases como el petate del muerto o se petateó, ¿no? Para decir que alguien murió, porque envolvían al muerto en petate. Claro, ¿no? claro. Los bultos mortorios, y de ahí lo del petate. Pero es significativo porque hay de petates a petates, y lo que tú nos estás hablando es de un petate fino de gobierno, o que indica probablemente linaje, ¿no? Sí, está muy destruido por ser vegetal, pero en general cuando están, por ejemplo, en los códices dibujando a los reyes, están sentados en petate. Ajá. Okay. Y hay otras muestras de elementos o de vestigios que nos hablan de estos encuentros con el área maya, como en Tetitla o en las excavaciones de Sergio Gómez con unos caracoles, sí. En fin. Pero lo que nos interesa entonces es ver lo que tú has encontrado en
la Plaza de las Columnas. ¿Por qué no nos ubicas donde estamos cuando hablamos de la Plaza de las Columnas? Sí, claro. Las plazas de las columnas, bueno, es el conjunto Plaza de las Columnas, es el proyecto que abarca los dos conjuntos, el lado este, que es Plaza Norte de Pirámide del Sol, y el lado oeste, que es la Plaza de las Columnas, los dos ubicados justo al norte de Pirámide del Sol. Si ustedes ubican el mural de Pumas, estamos por esa altura, justo entre los dos monumentos, Pirámide del Sol y de la Luna. La razón por qué ubicamos el proyecto ahí es porque tiene los monumentos piramidales después de Sol, la Luna y claro, el Quetzalcóatl. La serpiente emplumada. Serpiente emplumada. Viene los monumentos de Plaza de las Columnas, 4, 5ª y 6ª más grande, está ubicado ahí. De la plaza principal está enorme en los dos lados, pero especialmente en Plaza de las Columnas, el lado oeste. Y ahí cabe más gente para asistir a eventos públicos, rituales, que la gente que cabe en la plaza enfrente de Pirámide del Sol. O sea, es un espacio público, es un lugar para eventos, es un lugar para atraer a la gente y convivir. Por eso viene la idea de que para poder ver las acciones del gobierno teotihuacano tenemos que ver cómo coordinaban y qué eventos organizaban y cómo orquestaban un ciudad multiétnico que atraía a la gente, cómo lo convivían y traían para que todos juntos trabajamos para construir la Pirámide del Sol, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso veníamos investigando ese conjunto. O sea, tratar de entender cuál era la funcionalidad o cómo le hacían para atraer a mucha gente que iba a Teotihuacán. Y este lugar es, por lo que dices, el más grande de conjunto de edificios después de la Pirámide del Sol, de la Luna y de la ciudadela donde está la serpiente emplumada. Después de esas 3 grandes pirámides, el conjunto más grande es el de la Plaza de las Columnas. Si uno va caminando por la Calzada de los Muertos, pasando la Pirámide del Sol hacia el norte, del lado izquierdo hay una gran escalinata que da acceso. La gente no lo ve porque todavía no está explorado y abierto al público, pero digamos que ahí, cuando se abra, si algún día lo abrimos, ya que ustedes hayan sacado toda la información posible, es maravilloso porque son varios edificios altos. Pero entonces, nos quedamos en que el motivo de investigar ahí es tratar de entender si ese lugar era tan grande, seguramente convocaban ahí para grandes rituales y ceremonias y querían saber cómo era ese lugar y ver qué es lo que les atraía a la gente de diferentes lados, pensando en Teotihuacán como una ciudad pluriétnica, ¿no? Sí, sí. Y entonces, ¿cuándo es la primera temporada y qué es lo que encuentran? En 2016 estamos justo en el conjunto oeste, la Plaza de las Columnas, excavando, no la plaza principal porque ahí está muy alterado porque es muy superficial al tepetate, al tierra firme. Entonces estamos explorando la plaza que está atrás del Montículo Norte y estamos viendo las dimensiones de los edificios para ubicar bien la arquitectura cuando entramos a un pozo de saqueo en la plaza. Y en ese pozo de saqueo empiezan a salir fragmentos de pintura mural maya, de estilo maya. Pero bellísimo, bellísimo. Tiene unos colores como de rojo vermillón, de verdes, de amarillos, todos estos colores que realmente el mural teotihuacana es bellísimo también, pero está muy estandarizado, tanto su pigmentación como la iconografía. Y estos se veían radicalmente diferente a todo lo que he visto de mural teotihuacano. Y muchas figuras muy animadas, dioses, animales, pero curiosamente está muy, muy destruido. Pareciera como que alguien tomó un piquito o picayelo y deshacían las caras, las cosas más identificables de cada mural
personales, dioses, las partes más importantes, y dejaron los bracitos, solo las partes que son fondos, así, y ya despegaron el mural. Entonces estamos hablando de murales de estilo maya finas. Estos hubieran sido decorando un palacio maya, pero en vez de estar ahí, y es muy costoso estas pinturas, ¿no? Como que mataron los individuos, digamos, ritualmente, quebrando las caras y cosa identificable, y desmontaron el mural y plantearon, realmente pusieron en la suelo de la plaza, porque estos murales, la iconografía es para nuestros ancestros algo animado, ¿no? Tienen que ritualmente terminarlo en marcarlo, ¿no? Entonces es una escenario iconoclasia, de alguna manera. Iconoclasia, sí, exacto. Entonces nos habla de una intensidad y intención muy distinta a necesito reparar el muro, déjame ponerle otra capita, ¿no? Claro. Entonces nos habla de un cambio. Pero la razón que nos interesa tanto estas murales, la presencia, es porque no es portátil un mural. Hemos tenido mucha información de material portátil que llega a Teotihuacán, vasijas, piedra verde, pero eso alguien puede traerlo, un visitante, no tiene que ser alguien que vive o reside en Teotihuacán. Para pintar un escenario de estas murales requiere estancia, residencia, ¿no? Bueno. Y también están como públicamente en un edificio público, porque estos son espacio público, no son residencias, ¿no? Claro. Hacer eso. Permíteme interrumpirte, querida Nahua. Estamos entrando realmente a la parte interesante, asombrosa, porque nos estás hablando de un momento de llegada, bueno, de vivencia de los mayas, de un grupo o de algún del pueblo maya en una área, y que desarrollan durante algunos años un estar, ¿no? Residen ahí y crean pintura magnífica de la cual nos estás hablando, y luego es destruida. Para entender esto, te voy a invitar al público a irnos a un segundo programa para hablar de esto, porque el tiempo implacable, nos está marcando, pues ya que tenemos que terminar. Okay. Se nos ha ido el tiempo, pero agradecemos mucho al querido auditorio que nos escucha y esperemos que lo estén disfrutando como nosotros. Por lo tanto, los vamos a invitar a una segunda emisión dentro de esta serie, a un segundo programa con Nahua. Vamos a invitarte a que regreses para que nos hables más de este tema. Esto ha sido un programa más de la serie Teotihuacán a la mano, y gracias a Radio INA. En la producción tenemos a la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia, la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, muchas gracias. En la realización a Evanibaldo Morales, grabación y edición Rubén Martínez, en el apoyo a Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Un agradecimiento, como siempre, especial a la zona arqueológica de Teotihuacán a través del Departamento de Museos y Comunicación Educativa. Mi nombre es Jesús Torres Peralta, y recuerden que cada día es una nueva oportunidad para aprender, ser y estar. Seamos y sean felices. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.